está obrando en su voluntad. Y esta noche vamos a ver cómo Dios obró su voluntad en la familia de un hombre de Dios. Este bosquejo me lo recomendaron para un Día de las Madres, pero esta noche le vamos a dar un enfoque familiar, de cómo la familia puede salir adelante y a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, a pesar de la dificultad, cuando la mano de Dios se mueve en medio de la familia, de los problemas, todo sale a favor de nosotros. Todo se hace conforme a la voluntad de Dios y somos bendecidos. Vamos a ver cómo unos esposos, unos padres confiaron, creyeron en Dios y Dios los bendijo. Para no ser más larga la introducción, quiero que nos vamos a Éxodo 2, versículos 1 y 2. Éxodo capítulo 2. Conforme lo vaya encontrando, le suplico por última vez que nos pongamos de pie. Éxodo capítulo 2, versículos 1 y 2. Éxodo 2. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Leemos nuevamente: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Oramos. Padre bendito celestial, te suplicamos, Señor, que esta noche nos hables al corazón, a la mente, a los pensamientos, Señor. Padre amado, te suplico que mis hermanos puedan tener, Señor, corazones abiertos, receptivos a tu palabra, Señor. Toma el control de mis labios y mi mente. Espíritu Santo, seas tú hablando a tu pueblo. Te suplico, Señor, que uses mis labios como un instrumento de bendición para mis hermanos. Háblanos, Señor, esta noche, a cada uno de nosotros, que podamos entender y comprender que aún en la adversidad, que aún en el problema, tú tienes el control de todo, Señor. Me despojo de cualquier pensamiento o raciocinio humano, y sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando esta noche. Dame gracia y sabiduría, Señor, para exponer tu palabra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. El tema de esta noche se llama: el plan de Dios en la familia prevalecerá. El plan de Dios en la familia prevalecerá. ¿Cuántas madres hay aquí esta noche? ¿A cuál de ustedes les han pagado para que críen sus hijos? ¿A nadie? Bueno, algunos el gobierno les ayuda, ¿verdad? Pero quiero decir esta noche que a la luz de la palabra de Dios vamos a ver cómo a una madre le pagaron para que criara a su hijo. Está en la Biblia. Y también quiero decirle esta noche que Dios, padres, los va a usar a ustedes como un instrumento para Él cumplir el propósito que Él tiene con sus hijos. Yo sé que muchos de ustedes tienen planes con sus hijos. Algunos quieren que sean doctores, otros ingenieros, que vayan a la universidad, otros tal vez al Army. Tal vez el plan que ustedes como padres tienen. Pero quiero decirles que al final el plan, el propósito que se va a cumplir es el de Dios. Ustedes tienen un plan, un propósito para sus hijos, pero ustedes simplemente son instrumentos de Dios para hacer realidad el propósito que Él tiene para ellos. Dentro de la mayordomía de Dios dice que Dios es el dueño de la tierra y toda su plenitud, y todo lo que tenemos nosotros
le pertenece a Dios. Dentro de los atributos de Dios está la soberanía de Dios. Dios es soberano y Él hace como le place. Entonces, ustedes pueden tener planes, pero al final, ustedes tienen que entender cuál es el plan de Dios que tiene para cada uno de sus hijos. Y vamos a ver esta noche cuál es el plan que Dios tenía para este muchacho. Y luego fue un hombre muy conocido en la Biblia que todavía se habla. Entonces, ustedes simplemente son instrumentos de Dios para que Dios cumpla el propósito que tiene en cada uno de su hijo o de su hija. De Él es el plan, de Él es el propósito. Y a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, el propósito de Dios siempre se va a cumplir. Siempre. A pesar de que las cosas se ven mal, que hay adversidades, que hay problemas económicos, financieros, legales, de toda índole, el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros siempre va a prevalecer. Acabamos de leer Éxodo 1 y 2. ¿De quién estamos hablando esta noche? Estamos hablando de Jocabed, la madre de Moisés. Solo mire de quién. Ya habían pasado 300 años desde que José llegó con Faraón a Yobraz y luego llegó Jacob con toda su familia. Pero después de 300 años los israelitas se habían multiplicado, habían prosperado. Entonces Faraón dijo: los israelitas están multiplicando en gran manera. Puede ser que en el futuro, cuando vayan a la guerra, se unan a nuestros enemigos y nos peleen contra nosotros. No puede ser que los israelitas estén más prosperados que nosotros. Lo que vamos a hacer, los vamos a esclavizar, vamos a nombrar capataces. Entonces, durante años el pueblo de Israel sufrió en Egipto la esclavitud, fue ultrajado, fue violentado. Nos encontramos en un momento que el faraón saca un decreto, un edicto, donde van a morir todos los niños de los hebreos, los varones. Las niñas van a quedar para que se mezclen con los egipcios. Pero el decreto era que todos los niños iban a morir, en el cual dice que todo niño varón nacido en el pueblo hebreo debe morir. Y luego, como las parteras no cumplen la orden de Faraón, la siguiente orden es que los tienen que echar al río. Era un momento crítico, hermano, para el pueblo de Israel, pero Dios contestó el clamor. Imagínense, saca un decreto de rey donde dice que todos los hijos de los hebreos, los varones, tienen que morir. ¿Qué sentirá una madre? ¿Qué sentirá un padre que sabe que su hijo tiene que morir? Era un momento crítico para la familia. Pero la primera enseñanza es esta noche que aún en la adversidad, que aún en el problema, que aún en la dificultad, que todo alrededor, la economía, migración, que todo esté en contra de la familia, de los hijos de Dios, Dios siempre va a tener una promesa para la familia, una bendición, y Dios nos va a sacar adelante, hermano. Al pueblo de Israel lo tuvieron en Egipto, luego en Babilonia, y se lo llevaron al cautivo por su obediencia. Enseñanza: donde quiera que Dios nos lleve, siempre nos va a bendecir. No importa que estemos en Estados Unidos, no importa que estemos en Canadá, en la China, en la India, donde quiera que vayamos, Dios nos va a bendecir, porque las promesas de Dios son grandes. Hay miles de promesas de Dios. Igualmente el pueblo de Israel se fue para Egipto, y aún en Egipto allá lo bendijo mucho, se prosperaron, multiplicaron. Pero Dios tenía un plan, un propósito. Él escuchó el clamor como escucha el clamor de usted y yo esta noche, por esa necesidad, por ese problema. Escuchó el clamor del pueblo de Israel y Él comenzó a tener un plan de salvación hacia la liberación. Y Él iba a elegir a una mujer, a una mamá, a una madre, que fuera el instrumento que Dios iba a usar para cumplir el propósito, porque de ese hijo iba a salir un libertador, de ese hijo iba a salir un profeta, de ese hijo iba a ser un hombre que hizo milagros y prodigios, como abrir el mar rojo. Entonces, Jocabed, ella es una de las grandes madres de todos los tiempos, y ella tuvo un papel decisivo en el pueblo de Israel, en el pueblo que había escogido. Su gran fe la pudo llevarse por encima de los obstáculos, lo que todo parecía insuperable.
Mire cómo la fe de una madre, que a pesar de los obstáculos, de los problemas, pero su fe en Dios, la pudo vencer esos obstáculos. Esos obstáculos que se miraban insuperables. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Yo no sé si esta noche su familia, usted tiene un problema, un obstáculo grande, que usted ve que no es superable. Pero quiere decirle que esta noche, que la confianza en Dios, que la fe en Dios puede vencer cualquier obstáculo. Cuando usted se agarra de las promesas de Dios, cuando usted confía en Dios, cuando usted le obedece a Dios, Dios la saca del problema. El mismo problema que tenía Jocabed se da en estos tiempos, donde hay madres que ven sus hijos en dificultades, en problemas, o ven que su familia está siendo acechada por un problema de migración, porque la economía en la familia no está bien. Pero cuando nosotros comenzamos a debilitar nuestra fuerza, es cuando comienzan las fuerzas de Dios a trabajar. Jocabed es el nombre de la madre de Moisés, cuyo significado es gloria de Jehová. Pero ¿a dónde se menciona Jocabed? Mire lo que dice ahí, Números 26, 59. Es una persona que no es muy mencionada en la Biblia, pero que fue una mujer, una madre de Dios que usó como un instrumento para libertar un pueblo. Números 26, 59. Números 26, 59. Lo tenemos. La mujer de Amram se llamaba Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. Amram era el esposo de Jocabed, dice que era en la tribu de Leví. Mira el contexto. Leví fue la tribu donde salieron los sacerdotes, y Amram era un levita, y viene y agarra otra levita, que era Jocabed. Pero es que dice que la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Moisés se crió bajo la tutela de dos padres que sabían del sacerdocio, que iban a ser formados en base al sacerdocio más adelante, eran temerosos de Dios. Entonces Jocabed, cuyo significado es la gloria de Jehová, es la madre que Dios iba a utilizar para que Moisés fuera formado, instruido. Vamos a ver el primer punto: la familia en medio de las adversidades y las dificultades del mundo. Cuando la familia está en medio de las adversidades, los problemas, de dificultades del mundo, ¿qué pasa? Vámonos a Éxodo 1 y 2. Mire lo que dice: y un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y concibió a luz un hijo, viendo que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Salió un edicto que los niños tenían que morir, tirándolos a río. Entonces, ¿en qué contexto quiero ponerlo? Al nacer Moisés no tenía ni una sola oportunidad de vivir, no tenía ni una sola oportunidad de salir adelante. Los padres de Moisés no podían decir: oh, Moisés, cuando sea grande lo vamos a mandar a estudiar, o él va a ser carpintero, o va a ser pastor de ovejas. No. Desde el momento que Moisés nace, todo está en contra de él. Desde el momento que de Moisés nace, tiene una sentencia de muerte, porque eso es lo que tenía ya, había dicho ya el faraón, una sentencia de muerte. No había ni una oportunidad para la familia de Moisés. Él había nacido en una familia esclava y tenía la sentencia de muerte al nacer. Pero ni el poderoso faraón iba a poder tocar al Hijo de Dios, porque Dios ya tenía un plan. Mire cómo están las cosas. Moisés al nacer tiene que morir por ley de faraón, pero Dios ya tenía un plan, un propósito. Dios no llamó a Moisés allá a los 40 años apacentando ovejas. Dice la palabra de Dios: desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí. Desde que Moisés estaba en el vientre de la madre, Dios ya tenía un propósito para él. Dios ya tenía un plan para él.
Él sabía que él iba a ser el libertador. Pero antes que todo eso pasara, su familia iba a pasar una serie de dificultades. Miren la analogía entre Cristo y Moisés. Cuando Jesucristo nace, cuando Jesús nace, Herodes da un edicto que tienen que morir los niños también. Y él tiene que moverse hacia otro lugar, a Egipto, escapando de esa sentencia. Miren los paralelos, las mismas adversidades, los mismos problemas. Cuando viene Satanás a destruir la familia, hermano, es cuando allí comienzan los padres a confiar más en Dios, a creer más en Dios. Entonces Dios tenía un propósito para el niño. Las circunstancias en que nació Moisés, vámonos ahí atrás, Éxodo 1, versículos 15 y 17. ¿Bajo qué circunstancias nace Moisés? Lo tenemos. Éxodo 15, capítulo 1, versículos 15 y 17. Mire lo que dice. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Y el 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Mire, ya Dios está utilizando a las parteras como instrumento para preservar la vida de los niños. Pero como Faraón ya vio que las parteras no hicieron caso, mire lo que dice el 21. El 22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. ¿Cuál fue la orden? A las parteras. Todo niño hebreo que nazca, mátenlo. Pero como las parteras, Dios las comenzó a usar, temieron de Dios. Ya Dios comienza a usarla, comienza a trabajar en la adversidad. Ellas no hicieron caso. Más que tenerle miedo al Faraón, le temieron a Dios y no hicieron lo que Faraón les pidió. Entonces viene Faraón y agarra, siguiente orden es que los tiren al río. ¿Cómo puede ser que Moisés, un hombre de Dios que utilizó, que hicieron tantos milagros, a la mente humana, cómo puede ser que alguien que iba a ser libertador esté en estas circunstancias, que va a morir? Desde el punto de vista humano no entendemos. Aquí cualquiera madre había dicho: no, pues nuestro hijo va a morir. O cualquier padre ha dicho: no, pues nuestros hijos no los vamos a ver grandes. Pero ahí es donde entra el plan de Dios para la familia, el propósito de Dios, que a pesar que Moisés nació en la adversidad, Dios iba a tener el control de esa situación. El fracaso de la rigurosa esclavitud en su intento de suprimir el crecimiento de la población de los hebreos, Faraón tomó la decisión, las medidas diferentes de ahí. Primeramente era la orden real que las parteras dieran muerte a los niños, varones recién nacidos, después que los tiraran al río. ¿Bajo qué contexto nace Moisés? Bajo una familia piadosa, bajo unos padres cristianos, bajo un edicto diabólico que era matar a los niños. Pero una madre con fe confió en la mano poderosa de Dios, que iba a transformar la adversidad en bendición. Ese problema, esa adversidad que hay en la familia, esa dificultad, es una oportunidad que Dios quiere usar para glorificarse. Dios es especialista de cambiar los problemas, las adversidades en bendiciones. Detrás de cualquier problema, detrás de cualquier adversidad, viene una bendición de Dios. Solo es que le creamos, solo es que le confiemos en Él. Dios transforma cualquier adversidad en bendición, pero hay que confiar y obedecer en Dios. Un edicto diabólico. Y estamos a la puerta donde las leyes están cambiando y hay un edicto diabólico también. El aborto.
donde le están diciendo a la muchacha en las escuelas que puede matar a ese niño. Los psicólogos, los terapistas me pueden decir cualquier cosa, pero desde el punto de vista médico y científico es un asesinato. Es asesinato, como le quieran llamar. Un edicto diabólico sacado por nuestro presidente. Estados Unidos está matando a sus niños. Estados Unidos está matando a la niñez. They killing the babies. En inglés, porque tal vez los ven y nos entienden. A través de un edicto se están matando niños. Como iglesia estamos en contra del aborto, estamos en contra de la muerte, porque es un Dios que da vida, no un Dios que da muerte. Como iglesia estamos en contra de todas esas leyes que atentan contra el diseño original de Dios, contra el diseño, contra el plan de Dios para la familia. Dios en el paraíso no puso a Juanito ni a Robertito. Dios puso varón y hembra. Dios no puso hombre con hombre ni mujer con mujer. Dios puso un varón y una hembra. Es el plan, es el diseño de Dios para la familia. Pero las leyes nos están haciendo entender que ese es el plan. No. Estamos en contra de todas esas leyes que van a atentar las bases, los principios, las convicciones de la familia. Y aquí donde necesitamos mujeres, madres como Jocabed, que se levanten y peleen por las convicciones, por los principios familiares. La misma situación que estamos ahorita estaba Moisés, donde ya libremente pueden hacer abortos si no hay ningún problema, donde está legalizado, el mismo que estaba poniendo ahí Moisés. Siguiente punto, para ir avanzando con el tiempo, y este me encanta, la fe, la entrega, la confianza de Jocabed frente a las adversidades. Cuando una madre tiene fe, tiene confianza en Dios, cree en las promesas de Dios, no hay adversidad grande, no hay problema grande para Dios. Ningún problema es más grande que mi Dios. Pero tenemos que confiar y creer en Él. Mire lo que dice Éxodo capítulo 2, versículos 3 y 4, lo que dice, lo que estamos leyendo. El versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calefateó con asfalto y brea, y la colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Hermanos, Jocabed sabía que su hijo iba a morir. Pero la enseñanza que nos deja este versículo es que, padres, no importa las circunstancias, no importa las adversidades, los problemas, ustedes hagan su parte, que Dios va a hacer la de Él. Usted haga su parte. ¿Cómo va a hacer usted su parte? Orando por sus hijos, intercediendo por sus hijos, trayendo a las iglesias. Pero al final, la iglesia no es que lo va a destruir, la iglesia les va a dar guianza, porque quien nos va a destruir es usted en sus hogares. Ustedes tienen que hacer su parte. Jocabed vio un problema. Dice ahí el estudio que estaba leyendo, una madre ingeniosa. Pero más que ingeniosa, yo pienso que Dios y el Espíritu Santo le iluminó. Y viene Jocabed y prepara una cesta. Mire lo que dice, no pudiendo ocultarle más. Yo pregunto, ¿cómo pudo ser que Jocabed, cómo fue estos padres pudieron ocultar al niño por 3 meses? Si un niño llora todos los días, cuando pide pacha, cuando quiere comer, cuando quiere que le cambien, llora. ¿Cómo pudo hacer Jocabed y Abraham para poder esconder a este niño por 3 meses? Pero dice, no pudiendo ocultarle más, tomó una decisión, hizo su parte, preparó una arquilla de junco, la calefateó con asfalto y brea, y lo colocó ahí en el niño, lo puso en el carrizal a la orilla del río. Cuando ella pone al niño en el río, hermano, yo me imagino lo doloroso para una madre que su hijo dejarlo a la voluntad de Dios, a la confianza en Dios. Yo me imagino una madre llorando por ese hijo, pero ella tenía una ventaja, ella confiaba en Dios.
Ella sabía en las promesas, ella tenía esperanza que Dios iba a cambiar esa adversidad en bendición. ¿Cómo poder decirle a una madre, tiene que entregar a su hijo, déjelo en el río, a la expensa de lo que pase? El río Nilo es grande, hermano, es como el río Bravo, ahí hay cocodrilos, ahí hay de todo. Es un río grande. El dolor de una madre. Veo en las noticias a una madre llorando porque un pandillero a una niña de 6 años la violó y finalmente la mató con una piedra en la cabeza. ¿Cómo explicarle a esa madre de la misericordia de Dios, de la providencia de Dios? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué Dios perdió el control? Pero hay una diferencia entre usted y nosotros, entre la gente del mundo y nosotros, hermano. La diferencia de nosotros es que nosotros somos hijos de Dios. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. La diferencia entre los que están afuera y nosotros es que nosotros tenemos las fuerzas de Dios, la protección de Dios, guardándolos en cada momento. En el momento que Jocabed deja al niño en el río, esa madre ora y pide que se cumpla la voluntad de Dios. Ella confía en las esperanzas de Dios. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros diferentes con los demás? A sus hijos, con los demás, porque sus hijos están lavados con la sangre de Jesucristo. Porque sus hijos están protegidos con el poder de Dios. Todos los días en mi trabajo veo una serie de accidentes, se caen de las escaleras, el jefe por usar una máquina de clavos se me metió un clavo en el dedo, el otro tuvo accidente con el compresor. Todos los días veo problemas. Y me dicen, ¿y a ti por qué? Porque a mí me cuida alguien que se llama Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué a ellos y no a mí no? Es porque la mano de Dios, la misericordia de Dios está con nosotros. Y esa misericordia de Dios iba a estar con este muchacho, con el niño Moisés. Entonces la mamá lo dejó en el río, a expensas de lo que pasara ahí. Lo dejó cerca de los baños reales. Ella le hizo una cesta de juncos para que flotara. La fe es acción. Jocabed vio un problema, pero ella tomó acción. ¿Qué es lo que hizo? Hizo un cesto. La fe es acción. La fe no es quedarse a esperar a lo que pase, no, la fe es actuar. Nosotros hagamos nuestra parte, pero Dios va a hacer la suya también. Ella lo que hizo fue acción. Una mujer llamada Jocabed no se iba a rendir, hermano. Ella tuvo un impulso sobrenatural para preservar la hija, para preservar el hijo. Primero para poder vencer la crisis en la familia, Jocabed se entregó junto con su esposo a la fe en Dios. No se rindió. Jocabed no se rindió. Ella preparó algo ahí para que su hijo pudiera flotar, mientras la voluntad de Dios, la misericordia hacía algo. Las palabras de que siempre ha dicho nuestro pastor general: no se rinda, no se rinda, persevere. Dice que el que persevera logra el éxito. Y cuando busca uno de Dios, Él abre las puertas. Ninguna persona va a tener éxito si no persevera en la vida. Que significa perseverancia? Es luchar, ser constante en lo que hace. Constante en lo que hace. Familias que ponen en las manos de Dios sus hijos, que oran diaria, todos los días no se cansan de orar por sus hijos, perseveran. Una persona que a las primeras de cambio se vence, difícil va a ver la victoria. Jocabed no se rindió. Padres, a pesar de la adversidad, a pesar del problema, en que las cosas estén en contra de su familia, que su familia está siendo acechada, no se rindan. Agárrense la mano de Dios. Pongan en las manos de Dios a sus hijos y van a ver la bendición. Eso es lo que hizo Jocabed. Ella tuvo un impulso sobrenatural para preservar la hija, para el hijo. Puso su fe en Dios. Su corazón se adueñó para desposeer a Satanás de la muerte de su hijo. Dicen los teólogos que este faraón llamado Tumosis o Tutankamón, como se llame, estaba siendo gobernado por Satanás. ¿Cómo un gobernante puede decir que maten a los niños? Entonces su mente estaba siendo gobernada, pero Jocabed no dejó que Satanás
le ganaran a su hijo. Jocabed no permitió que Satanás permitiera que sus hijos murieran. Padres, no permitan que Satanás le robe la bendición a sus hijos. Padres, luchen por sus hijos. Oren por sus hijos. No se rindan. Pónganlo en las manos de Dios. Satanás está acechando la familia en estos momentos, con una serie de leyes y cosas que están cambiando. Satanás está acechando la familia que manda pistoleros a las escuelas a matar, a hacer masacres. Satanás anda como león rugiente detrás de la familia, porque sabe que la familia es el núcleo, la base de la sociedad. La base de toda sociedad, de la iglesia, del ministerio, es la familia. Y ahí es donde Satanás va a atacar. Pero Jocabed no permitió que Satanás ganara. Ella comenzó a pelear, a creer en Dios. Ella tuvo fe. Ella decidió pelear la batalla. Es una batalla que no se pelea con fuerzas humanas, sino pelear la batalla con fe y al lado del Señor. Hermano, no importa cuánto usted tenga que luchar, no importa cuánto usted tenga que sufrir, no importa cuánto usted tenga que arriesgar, pero no deje jamás en las manos de Satanás su familia. Tenga fe. La fe en Dios vence al mundo. La fe en Dios vence al mundo. Le voy a dar un ejemplo. Hebreos 11, 23, mire lo que dice. Vámonos a Hebreos. Allá al final, Hebreos 11. Del 23 al 27. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 23 al 27. Al final casi de su Biblia, hermano. Vaya ese Apocalipsis y unos libritos atrás, ahí va a encontrar Hebreos. Lo tenemos. Hebreos 11, versículos 23. Amén. Hebreos 11, 23. ¿Qué es lo que dice? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron al decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque sostuvo como viendo al invisible. Por fe, por fe, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron al niño que era hermoso y no tuvieron al decreto del rey. Por la fe, Dios va a sacar adelante a su familia. Por fe, Dios lo va a sacar adelante ese problema que está en su hogar. Por fe, usted va a ser vencedor en esa dificultad. Por fe, su hogar va a ser restaurado. Por fe, los problemas suyos van a ser resueltos. Por fe, Dios lo va a sacar de esa adversidad. Fe, hermano, es tener la certeza que Dios va a responder. Fe es ver lo invisible. Cuando todo se ve mal alrededor de nuestro hogar, de nuestra familia, ahí es donde comienza a obrar el poder de Dios y la fe en Dios que cambia todo. Pero tiene que tener la certeza y la convicción que Dios va a transformar esa adversidad en una bendición. Por fe, los padres de Moisés tuvieron fe y por esa fe Moisés fue libre. Fue guardado de la muerte, del edicto de Faraón. Siguiente punto. La providencia, la misericordia de Dios está trabajando siempre en la familia. Siempre. Dice que Dios usa nuestras adversidades, cualquier cosa,
para un beneficio, para un propósito. La providencia, la misericordia de Dios siempre trabajando en la familia. Vamos al versículo 5 y 7 ahí de Éxodo. Sigamos en Éxodo 2 siguiendo la historia. El versículo 5 y 7, mire lo que dice Éxodo 2. Amén. Versículos 5 y 7. Ya vemos que el niño es puesto en el río a la voluntad de Dios, a que Dios obre en su voluntad. Mire lo que es el 5 y el 7. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió a una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que críe este niño. Hay un momento, hermanos, donde ustedes ya no van a poder tener control sobre sus hijos. Hay un momento que los hijos se van a tener que ir, donde solo la voluntad de Dios, la providencia de Dios. Hay un momento que los hijos hay que dejar irlos en el tiempo de Dios. Aquí no es como en nuestros países que se va a ir a la universidad y se va a escribir y va y viene a casa todos los días. Aquí no. Muchos de sus hijos cuando se vayan al college, a la universidad o a la escuela, ustedes los van a dejar ir. Y como Jocabed, lo que van a hacer, dejarlos en las manos de Dios. Cuando lleguen al college, a la universidad, cuando lleguen a los trabajos, ahí es donde ustedes ya no pueden hacer nada. Ahí es donde la providencia de Dios, donde la misericordia de Dios es la que va a obrar. Cuando los hijos se tienen que ir, es solo Dios con ellos. La única labor que ustedes pueden hacer es orar por ellos, ponerlos en las manos de Dios. Jocabed puso al niño en el río, a la voluntad divina de Dios, a que la providencia de Dios, que Dios moviera las cosas. Dios usó la princesa de Faraón de manera providencial para prevalecer sobre el decreto de Faraón. La vida de Moisés, el escogido, el libertador. Imagine que Jocabed dice a que sea la voluntad de Dios. Yo lo pongo en el río, que se haga la voluntad de Dios. Si este niño va a morir, que muera, pero si este niño en la voluntad de Dios le place vivir, va a vivir. Jocabed, cuando lo dejó de su mano y lo puso en el río, ella no pudo hacer ya nada más que dejarlo ir. Así van a ser ustedes, tarde o temprano van a tener que dejar sus hijos. Pero ahí es cuando Dios comienza a mover las cosas a favor de los hijos de Él. Y es cuando Dios comienza a obrar, cuando unos padres comienzan a orar y a interceder por sus hijos, cuando los comienzan a poner en las manos de Dios. Mire este pensamiento: Dios es soberano sobre todas las cosas y trabaja toda cosa para su gloria. Dios es soberano. Dios va a hacer siempre la voluntad de Él, no la nuestra. Pero dice que Él trabaja todas las cosas y trabaja toda cosa para su honra y gloria. ¿Cómo puede ser que este niño en el río, con la sentencia de muerte, qué podían hacer sus padres? Pero como Dios es soberano, viene Dios en su obra, su voluntad, y es cuando la princesa de Faraón lo encuentra y dice que tiene compasión. Dios va a mover todo a su manera, y Él es soberano, y a veces va a hacer las cosas a su manera y para honra, gloria de Él. Pero cuando nosotros le pedimos a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, comienza la mano de Dios a moverse a favor nuestro. Comienza la voluntad de Dios a obrar a favor nuestro. Llega el punto que los padres ya no pueden proteger a los hijos. Es ahí donde comienza el propósito de Dios a obrar. Llega un punto donde ustedes como padres ya no van a poder hacer nada, simplemente dejarlos ir. Let it go. Pero es un punto cuando la mano poderosa de Dios va a comenzar a obrar a ellos. Cuando vayan a esas aguas turbulentas de la universidad, de la escuela, donde le están ofreciendo sexo libre, drogas, donde están permitiendo el aborto,
Ahí cuando lleguen a eso y ellos encuentran una serie de dificultades, con una serie de interrogantes que qué van a hacer, es cuando los principios que ustedes les han enseñado, cuando las bases que ustedes les han enseñado como sacerdotes de hogar, eso es lo que va a prevalecer. Y el propósito de Dios para ellos. La providencia, la misericordia de Dios es el único que los puede guardar cuando los niños se van. La fe en Dios es lo único que le queda a los padres. Y es donde los sentimientos se tienen que apartar. Hermano, yo sé que como padre, Jocabed como madre sintió duro por su hijo. Pero quiero decirle esta noche que los sentimientos no tienen la capacidad de arreglar ningún problema, ninguna dificultad. Lo único que va a cambiar las cosas a favor de usted, a favor de sus hijos, es la fe en Dios, nada más. A veces somos sentimentalistas y yo sé que muchos padres lloran cuando sus hijos se van a ir. Porque tienen que irse, es el plan que Dios tiene para ellos. Yo tengo muchos compañeros en el seminario que dicen que su hijo uno se fue allá por Columbus, el otro por Arkansas, el otro no sé qué, por Colorado. Oye, no es lo mismo tener un niño, un muchacho todos los días comiendo en tu mesa y que al siguiente día tengan que irse. Pero llegamos a la conclusión que es un tiempo donde solo la mano poderosa de Dios, la providencia de Dios es lo que va a hacer todo. Ya no hay tiempo para sentimentalistas. Ustedes no se pueden poner a llorar cuando dejen sus hijos en la escuela. Ustedes no saben si el niño va a regresar porque en la escuela están pasando una serie de problemas o tanto atentado. ¿Qué les garantiza a ustedes, padres, que sus hijos van a volver de la high school o de la escuela al siguiente en la tarde? ¿Qué les garantiza haber tanto tiroteo, tantas masacres? ¿Qué les garantiza? La fe en Dios, la confianza en Dios, que Dios manda a sus ángeles alrededor de los que le temen. Y con Cristo somos más que vencedores. Eso es lo único que nos puede mantener. Eso es lo único que lo puede mantener cuando queda ahí solo. Poniendo la confianza no en el hombre, sino puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Cuando dejen su muchacho se vaya, usted lo único que puede hacer es poner la mirada en Jesucristo, que Él lo va a proteger, que Él lo va a guardar. Mire lo que dice Isaías 54:17, es una promesa de Dios que quisiera que la leyéramos esta noche. Isaías 54:17. Faraón tenía un plan para los hijos de los hebreos. Él tenía un plan y el edicto era que murieran, pero mire lo que pasa con los hijos de Dios. Isaías 54, versículo 17. Es una preciosa promesa de Dios que muchos la conocen y que el momento de la dificultad es lo único que nos puede ayudar. Lo tenemos, Isaías 54, 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Ninguna arma forjada prosperará contra ti. Es una promesa de Dios. Moisés nació bajo un edicto, bajo una sentencia de muerte. Pero aquí es cuando el poder de Dios comienza a trabajar. Y lo que dice Isaías 54:17, que ninguna arma forjada prosperará contra ti. Les quiero hacer una ilustración bíblica rápidamente. En el libro de Esther, en el capítulo 7, dice que Mardoqueo era un hombre piadoso de Dios. Y había un malo que se llamaba Amán, donde cuando lo pusieron como ayudante del rey, se le subieron los humos y él quería que todos se le arrodillaran. Pero Mardoqueo, como dijo, que al único que se le iba a rodear es a Dios. Es una convicción. Vino Amán, preparó una horca para Mardoqueo. Ahí está en Esther. Pero conforme pasa el tiempo, cuando comienza la mano de Dios a obrar, la horca que Amán tenía preparada para Mardoqueo, en esa misma muere. Lo que él había planeado para Mardoqueo, ahí mismo muere Amán. Ahí donde me oye Isaías 54:17. Ninguna arma forjada
prosperará contra usted, hermano. No sé qué situaciones tiene en contra esta noche, qué dificultades, si hay enemigos o hay personas que quieren hacerle daño. Pero quiero decirles que el único que nos puede librar de todo es Jesucristo, la mano de Dios. Mi confianza no está porque yo tengo un arma en mi casa. Mi confianza no está en el hombre ni en lo que tengamos. Mi confianza está en Dios. Y lo mismo que Amán había planeado contra Mardoqueo, a él le sucedió, porque es cuando Dios comenzó a obrar en la situación. Igualmente con Moisés, estaba un edicto que muriera, pero vino Dios cambiando la adversidad en bendición. Para ir terminando, Éxodos capítulo 2 versículos 8 y 10, el siguiente punto. Las bendiciones de Dios vienen cuando seguimos el plan de Dios en la familia. Mire, las bendiciones de Dios siempre van a venir cuando seguimos el plan de Dios en la familia. Éxodo 2 versículos 8 y 10. Ahí donde estábamos. Éxodo 2 versículos 8 y 10. Mire lo que dice. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: llevad a este niño y criármelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo, o lo adoptó significa ahí, y le puso por nombre Moisés, porque de las aguas lo saqué. Imagínense cómo la mano de Dios se mueve, transforma cualquier problema, cualquier adversidad en bendición. Dice que la hija de Faraón mandó a llamar a una doncella de las hebreas, y inmediatamente a quien llamó fue a la madre. Y llamó a la mamá y le dijo: te voy a pagar para que cuides a este niño. Porque les preguntaba al principio: ¿a cuántas madres les han pagado para que críen sus hijos? Jocabed, después de ver a su hijo casi al punto de la muerte, en un edicto, está en el palacio del rey, viviendo bajo los lujos del rey, y todavía le pagan para que críe a su hijo. Dios transforma cualquier adversidad en bendición. Dios transforma cualquier problema en una oportunidad para bendición. Pero hay que tener fe, confianza. El Señor puede cambiar cualquier adversidad y transformarla en bendición. Dios utilizó el decreto egipcio para introducir a Moisés en la casa de Faraón. Moisés, después que iba a morir, hoy está en el palacio del rey. Y Dios usó a la princesa como un instrumento. Pero es que Dios es soberano. Dios puede usar a tus enemigos. Dios puede usar a esas personas que te quieren hacer daño para honra y gloria de Él y cambiar las cosas. Dios usó la hija de Faraón. Imagínense que el padre quería matar a los hebreos y ahora la hija lo adopta y lo cría en el palacio. Moisés comenzó a vivir una vida de lo mejor en todo el palacio del rey, con las más excelentes oportunidades y con la mejor educación que acompañaría normalmente a la realeza. Era el plan de Dios. Un hijo que estaba en el río a punto de morir, viene Dios, transforma la adversidad en bendición. Y luego Moisés llega al palacio, donde dice ahí más adelante la palabra de Dios, que fue creado y enseñado bajo la sabiduría de los egipcios. Un niño que iba a morir después va a la universidad más conocida de Egipto, formado bajo los eruditos egipcios. Un niño que estaba a punto de morir. ¿Pero por qué? Porque la providencia de Dios, la misericordia de Dios, cambió esa adversidad en esa dificultad. No solamente les traigo una historia bíblica, quiero decirles que así como Dios obró en la madre de Moisés, en los padres de Moisés, puede obrar en su familia, puede obrar en sus hijos. Dios es experto en cambiar las adversidades en bendiciones, pero usted tiene que creer en Dios, confiar en Dios. Lo que dice Hebreos, por fe. Moisés, de una vida destinada a la muerte, pasó una vida de bendición. Hermano, si la vida te puso en un pozo, en un
pantano, lleno de problemas que sientes te ahoga, quiero decirte que Dios te saca y te pone en palacio. La vida puso a José en un pozo, pero vino Dios y se lo llevó a un palacio. Y José era gobernador de Egipto. De un pozo lo sacaron a Moisés. No lo sacaron de un palacio allá de Israel, no. En un pozo estaba Moisés. Igualmente, si la vida te puso en un pozo, Dios te saca y te pone en un palacio, porque es la soberana voluntad de Dios. La perseverancia trae éxito. La perseverancia trae éxito. La persona que no persevera nunca va a lograr nada. En las clases le dejan grandes tareas a uno. Y unos a medio camino comenzamos 50 y terminan 5. Recuerdo cuando comenzamos el colegio en El Salvador, el pastor general dijo, habían como 200 y aquí solo van a salir 20. Porque no todo el mundo quiere perseverar. Persona que se raja a las primeras de cambio no logra nada. La perseverancia trae éxito, pero la obediencia en Dios hace que abra puertas. Usted tiene que perseverar, luchar por ese problema, pero cuando usted comienza a obedecer a Dios, es cuando Dios comienza a abrir puertas. Obediencia y fe van de la mano. No puede haber fe sin obediencia. Obediencia y fe es igual a bendición. Cuando usted comienza a obedecer a Dios, a hacer lo que Dios le pide, es cuando usted va a comenzar a ver las puertas abiertas. Es cuando va a comenzar a ver las bendiciones. Y con esto termino. Deuteronomio 34:10. Mire lo que dice. Deuteronomio 34:10. Lo tenemos. Deuteronomio ahí adelantito de Números. ¿Qué es lo que dice? Amén. Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel, nunca más se levantó un profeta como Moisés. Dice que Moisés llegó a ver a Dios cara a cara porque fue un Dios que Dios lo usó como un instrumento libertador. Nunca más. ¿Qué nos debe esta enseñanza? Es maravilloso ver las grandes cosas que Dios puede hacer con personas imperfectas. Dios hace cosas perfectas. Una persona cuando le obedece y le confía en Él. Cuando una persona confía y sigue a Dios, cuando unos padres confían en Dios, comienza a hacer grandes cosas, maravillas, como las que hizo Moisés. Hermanos, Dios está buscando padres como Jocabed, como Arán, que quieran instruir, criar niños con principios, con valores, con convicciones en Jesucristo. Que puedan enseñarle a los hijos las convicciones de Dios, cómo ellos pueden enfrentar la vida ahí, agarrado de la mano de Dios. Dios está buscando padres como Jocabed, que quieran instruir. En mi pueblo había un viejo refrán, un refrán muy conocido. Dice que padre no es el que engendra, sino que el que cría. Padre no es el que engendra, sino que el que cría. Es un dicho allá afuera. Jocabed tuvo la oportunidad de criar a Moisés en sus primeros años. Jocabed le enseñó a Moisés los principios cristianos. Le habló de Abraham, le habló del temor a Dios. Pero es que cuando Moisés llega grande dice que no quiso llamarse hijo de Faraón, ni quiso todos los deleites de Egipto, sino se fue al desierto. Porque había una madre como Jocabed que le había inculcado convicciones, principios. Mire lo que dice Primera de Juan 5:4, no lo busque, se lo voy a leer. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo,
nuestra fe. Aún en la adversidad, aún en los problemas, aún en las dificultades, lo único que va a vencer se llama fe, la confianza en Dios. Cuando usted comience a creer que el poder de Dios puede transformar esa adversidad en bendición. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie, vamos a recoger nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Como parte de nuestra adoración, ponemos en pie, vamos a cantar Dios bueno es. A ver, hermanos, si me ayudan todos con voz audible, con voz de ángel a cantarle al Señor. Dios bueno es. Dios bueno es. Dios bueno es. Dios bueno es, bueno es mi Dios. Y Dios es bueno, gran manera. Padre bendito celestial, te damos gracias por tu misericordia, porque tu provisión divina, Señor, no ha faltado en nuestras mesas. Gracias, Señor, porque hasta el momento no nos ha faltado lo necesario en nuestros hogares, en nuestras mesas, Señor, para sacar adelante nuestra familia. Gracias, Señor, por todo lo bueno que eres. Así también esta noche, Señor, como parte de nuestra adoración, te traemos nuestros diezmos, nuestra ofrenda, la parte que a ti corresponde, Señor. Bendice grandemente los diezmos, las ofrendas que tus hijos han traído este día, Señor. Multiplícalas al 100 por 1 para el agradecimiento de tu obra, Señor. Bendice grandemente esas manos dadivosas que dispusieron en su corazón el diezmar y ofrendar en tu ministerio. Te pedimos, Señor, por el huérfano, por la viuda, por el indigente, por el necesitado, para que tu mano poderosa, Señor, sea obrando en cualquier necesidad. Así también te pedimos por el equipo financiero administrativo de esta iglesia, para que les mentes y corazones